La educación artística y científica. Lección número 10. Quiero comenzar leyendo dos textos bíblicos. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. San Juan 1:3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios como creador. Es realmente extraordinaria esta verdad. El mundo no quiere aceptar que todo lo que vemos fue hecho por Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho el mundo? Inventar diversas teorías, como la evolución. Otra es lo que es el creacionismo, fusionando creacionismo con evolución. Una revoltura de ideas que causan risa, que solamente nos da en qué pensar. Por eso la importancia que en nuestros colegios se explique de la mejor manera a Dios como creador. Queremos que cada alumno que pase por nuestras aulas, primeramente le demos a conocer a Dios como creador y partir de allí para explicar cada fenómeno natural. Comencemos con el repaso de la lección de escuela sabática de esta semana. Comencemos con una pregunta. Hablando del arte, en nuestros días pareciera ser que no es muy importante hablar de ello, pero si nosotros damos a entender que ahorita los medios están distorsionando el arte, tenemos que preocuparnos. Por eso quiero lanzar esta pregunta: ¿qué tipo de contribución pueden hacer los adventistas en la música, el arte y la literatura que puedan dar testimonio de Dios? Bien, mis hermanos, la pregunta que nos acaban de realizar nos decía qué tipo de contribuciones pueden hacer los adventistas en la música, el arte y la literatura que puedan dar testimonio de Dios. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La Iglesia Adventista puede contribuir a la música, al arte, a la literatura, mostrando al verdadero creador de ellos. Cuando hablamos de arte, hablamos de un Dios creador. Nosotros podemos mirar los grandes cuadros que nos enseñan la naturaleza, pero la naturaleza tiene un creador, la música tiene un creador. La Biblia nos enseña que si hay algo digno en todo eso, en eso tenemos que pensar. Es decir, que tenemos que pensar en el verdadero creador, en nuestro buen Dios. La sociedad está llena de clichés entre ciencia y religión, dándole desafortunadamente mayor credibilidad a la ciencia y riéndose de la religión. Por ello, pregunto, ¿qué tipo de preparación necesitan nuestros estudiantes adventistas que ingresan en los ámbitos científicos para mantener la credibilidad de la Biblia y la cosmovisión cristiana? Para contestar esta pregunta debemos entender primeramente que la ciencia no está peleada con la palabra de Dios. De hecho, Dios está interesado en que todos sus hijos se superen día a día y compartan con otros los aprendizajes que provienen de Él. Grandes personalidades en la historia han cometido errores y ellos mismos se han dado cuenta que han contribuido de manera negativa a la humanidad. Podemos mencionar el ejemplo de Alfred Nobel,
Este personaje, después de haber creado la dinamita, se dio cuenta de lo que había hecho y utilizó todos sus recursos para contribuir de manera positiva a la premiación de las personalidades científicas en el futuro que contribuyan a la humanidad de manera positiva por medio de los premios Nobel. Ahora hay que entender esto. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios y la ciencia que estamos empeñados en aprender, podemos compartir con otros de mejor manera estas enseñanzas. Y de esta manera damos lugar a llevar a otros a los pies de Cristo por medio de la palabra de Dios y la ciencia tomadas de la mano. No todos los jóvenes asisten a nuestros colegios adventistas. Es una realidad. Por eso, como iglesia, ¿qué podemos hacer para que funcionen estas como escuelas para reforzar su fe a los estudiantes que asisten a universidades seculares? Primeramente tenemos que tener en cuenta que la Iglesia Adventista fue bendecida con abundante luz y con verdades doctrinales. La educación cristiana debe elevarnos por encima de las debilidades humanas, de tal modo que cada joven pueda discernir entre lo bueno y lo malo. La Iglesia debe promover valores eternos y la sabia elección, de tal modo que si los jóvenes se encuentran en diferentes áreas de su vida, puedan hacer elecciones inteligentes. Cierto pintor se inspiró en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. En uno de sus cuadros pintó a Jesús tocando la puerta. Y un crítico le preguntó, ¿por qué en esa pintura no se encuentra el cerrojo? Y el pintor le respondió, Cristo solo llama. Y de nosotros depende si le abrimos o no. Querido hermano, la educación artística y científica nos demuestra una vez más cuánto Dios nos ama. Y en este momento la pregunta es, ¿estás dispuesto para abrir la cerradura de tu corazón para que Cristo more en ti? Porque yo sí estoy dispuesto para hacerlo.